Todos conocemos o hemos escuchado hablar del departamento de Antioquia, esa región ubicada al noroccidente del país, la cual es rica en fuentes hídricas, fauna y flora silvestre. Por ella cruza la cordillera de los Andes, además tiene playas con la presencia del Mar Caribe y tiene como capital la segunda ciudad más poblada del país, Medellín. Sin embargo, esta no es toda la historia. Hace varios siglos hubo entre los pobladores de ese entonces una rebelión. Tomaron valentía y decidieron independizarse y convertirse en el Estado soberano de Antioquia. Que se formó por aquella época, en los años 1810, que empieza todo un primer proceso. Ya teníamos unos antecedentes y unos precedentes que nos habían hecho desde Bogotá, que fue el 20 de julio de 1800 de la independencia, y eso hace que todo empiece en toda esta jurisdicción que para esa época se llamaba el virreinato del Nuevo Reino de Granada, así se llamaba Colombia en su momento, para ese 1810. Se reúne la Junta Suprema de Cabildantes en Santa Fe de Antioquia. En ese tiempo lo conformaban los municipios de Marinilla, Medellín, Río Negro y Santa Fe de Antioquia, y tomaron una decisión de empezar a tomar ser un estado federal, y al mismo tiempo ese estado federal tenía que no emanar sino del propio gobierno de su propio pueblo. Pero en ese mismo 1810 solamente estaba forjándose la idea, y en 1811 José Antonio Gómez, como presidente, y todos los cabildantes que están en el momento, crean la primera constituyente que se monta en este territorio. Y en esa constituyente colocan claro que deberíamos de ser libres e independientes, un estado soberano que no dependa sino de su propio pueblo, que todas las rentas y todo lo que ingrese sea propiedad del mismo pueblo. Y para ello, 2 años después, coge fuerza con la independencia de Antioquia en 1813, que la cual se elabora un acto y al mismo tiempo se elabora el acta donde verdaderamente nos declaramos independientes de un estado soberano que no depende del rey de España sino de su propio pueblo. En Colombia fue la primera población, y cerquita también estuvo la población de Popayán, que se independizaron totalmente del reino español, porque si bien se dio la de Bogotá, la de Bogotá todavía dependían del rey de España, eran independientes, pero también que su rey era el español. Y con esa constitución nacen unas normas, unas leyes, como que tiene que ver con la libertad de los esclavos, y sobre todo con la libertad de los vientres de los esclavos negros que vivían aquí en este territorio directamente. Pero esa independencia no les duró mucho a los antioqueños. Después de 3 años de la creación de la conocida Patria Boba llegó a acabar con lo que hasta el momento se había construido. Para aquella época llega también lo que se llama la Patria Boba. Todo lo que se empezó con éxito, ya en 1813 Antioquia venía formándose, y en 1816 España y retoma de nuevo todo este territorio y lo recupera. Ahí se pierde ya el primer estado soberano de Antioquia. A pesar de las caídas, los antioqueños no se rindieron. No solo intentaron la independencia por una vez, sino que en 3 ocasiones lucharon por independizarse de la corona española. Por 3 veces. Primero, por 3 años, y en una época en que los estados en Colombia todavía no estaban definidos. El estado de Cundinamarca, el estado de Popayán, la provincia de Antioquia, que se convirtió en un estado, y todavía no tenían nada definido. Por estar peleándose en la lucha entre ellos mismos, olvidaron que tenían que unirse. Ahí es donde España retoma todo el poder, llega Juan Sámano a este territorio colombiano, y Guarleta, el general Guarleta español, es el que se apodera de nuevo del departamento de la provincia de Antioquia y retoma para España este territorio. Ya cuando ya Colombia se independiza a partir de 1820,
En 1819 fue la batalla de Boyacá, pero la última batalla fue en 1820, que fue en Cartagena. Empieza a unirse y Colombia empieza a tener su primer nombre, la Gran Colombia, que ahí es donde también se convierte también en un estado soberano y empieza a tomarse como el estado federal. Después de muchos años en guerra y no lograr los cometidos planteados por los antioqueños, España logró recobrar el poder y unir al país en un solo territorio. Sin embargo, los ideales de aquellos que en el pasado intentaron luchar por el Estado Federal de Antioquia trascendieron con el tiempo. Hoy aún existe un grupo de personas conocidas como los cordobeses, haciendo alusión a la provincia de Córdoba, hoy conocida como el Oriente Antioqueño, quienes aún sueñan con la gran Antioquia Federal. Hay un movimiento en el departamento de Antioquia que eso retumba inclusive por esta ciudad también, en muchas partes. El movimiento que se llama, que en un tiempo fue fuerte, pero ahora está surgiendo lentamente y se llama Antioquia Federal. Por aquello de que los antioqueños siempre, con todo el respeto que nos merecemos en todo el país, que somos muy entusiastas, somos muy dinámicos y de hecho teníamos truncado un progreso que ahora se está viendo muy adelantado. Con la carretera al mar hace más de 250 años se hablaba y ahora es que estamos viendo que eso es una realidad, que eso fue una de las cosas que también hizo que los antioqueños empezaran en Antioquia Federal. Hombre, ¿cómo así? No nos paran bola, entonces nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces hay una credibilidad en nuestra provincia, en nuestro departamento, es cuando se monta aquello Antioquia siglo XXI, que fue por los años 1980 me parece que se monta ese movimiento y hace que todo lo fuerte del progreso de Antioquia vaya a pasar por toda esta región, lo que estaba olvidado hace más de 200 años porque nadie le ponía atención, incluyendo el puerto internacional de Turbo, incluyendo ya una hidroeléctrica, incluyendo posiblemente un canal interoceánico. Todo eso hacía parte del gran progreso de todo este territorio, que era lo que nos tenía frenado, y por eso esa palabra de Antioquia Federal era el pensamiento de muchos antioqueños por aquello que nos dejan avanzar. Decíamos, no, pues más bien lo hacemos nosotros. Una de esas cosas bonitas que tiene es el metro de Medellín, que mira, es el único que hay en todo el país, y por eso es que el antioqueño tiene una capacidad de pensar y de ejecutar y realizar las cosas, y siempre hemos tenido esa mentalidad, pero también somos conscientes que hacemos parte de una república unitaria. También somos conscientes que si se montara un estado federal en Colombia, muchos departamentos no tendrían la capacidad para manejarse así solos, que eso es una de las consecuencias, que si se llega a montar, al menos que esos departamentos se alíen a otros departamentos y conformen un gran territorio. Ahí sí sería factible un estado federal de Antioquia. Aunque toda esta historia se ha perdido con el pasar del tiempo, aún hay personas como don Gonzalo que intentan no dejar en el olvido toda esta lucha de nuestros antepasados por convertir este territorio en lo que es hoy. En el momento, en Santa Fe de Antioquia existe un grupo de historiadores que se dedican a preservar lo que fuimos, incluso escribiendo libros para dejar plasmada la historia de Antioquia.